Miren a mi pobre ex. Sigue sin un centavo, sigue siendo un don nadie después de todos estos años. ¿Y una esposa imaginaria? Ay, por favor. Sigue pobre, sigue solo. ¿Te inventaste una esposa solo para no quedar mal, Montrell? Ya van 3 años. Y tú sigues sin cambiar. ¿No es así? Entonces, ¿dónde está esa misteriosa esposa? ¿O solo existe en tu cabeza? Ya viene en camino, dije yo. Claro que sí. Inventarse un matrimonio entero, qué triste. Yo dirijo una empresa de construcción e infraestructura. Acabamos de cerrar un contrato con la ciudad. Titilayo no tenía idea. 2 días antes, el hombre que tenía frente a ella había firmado un contrato de infraestructura por $412 millones con la ciudad de Chicago. Me llamo Montrell Cain. Tengo 42 años y he pasado la mayor parte de mi vida creyendo en algo muy simple, que el valor de un hombre no está en lo que la gente dice de él en una fiesta. Está en lo que construye cuando nadie lo está mirando. 20 años en la construcción me enseñaron eso. El matrimonio me lo enseñó el doble de duro. Hace 8 años, mi ex esposa salió de nuestra casa en el South Side de Chicago con 2 maletas y una expresión en el rostro como si ya hubiera pasado la página antes de siquiera empacar la primera. Yo no salí corriendo tras ella por la calle Alsted. No llamé a su familia a suplicar una segunda oportunidad. La dejé ir. Y me quedé en silencio. Algunas personas confunden el silencio con estar destrozado. Nunca son lo mismo. Y eso me lleva a un sábado de octubre por la noche, en el gran salón del Chicago Marriott Downtown, en la Magnificent Mile, sobre la avenida Michigan. Era la reunión de nuestra secundaria, la primera a la que me molestaba en asistir desde el divorcio. Estaba sentado cerca del fondo, con un vaso de agua con hielo, escuchando la risa de mi ex esposa resonar por todo el salón, como siempre hacía cuando pensaba que había ganado algo. Miren a Montrell ahí, dijo Titilayo, lo suficientemente fuerte como para que medio salón la escuchara. Todavía con esa misma cara de cansado. 8 años desde el divorcio y el hombre sigue solo. Algunos hombres nunca logran salir del hoyo que ellos mismos se cavan. Sus amigas se rieron. ¿Alguien que no reconocía agregó? ¿No hablaba de construir algo grande? Supongo que lo único que le queda es el ego y un cinturón de herramientas. Yo no respondí. Solo observaba. Y aquí está la parte que nadie en ese salón sabía todavía. La parte con la que necesito que se queden un momento antes de seguir. 2 días antes de esa reunión, mi equipo legal había enviado el papeleo final de un contrato de infraestructura de $412 millones con la ciudad de Chicago. 18 meses de trabajo resumidos en una última firma. Mi nombre estaba en ese papeleo. No el nombre de una empresa. El mío. Titilayo no lo sabía. Pero había algo más pasando en ese salón esa noche, algo que ni yo mismo entendía todavía del todo. Un hombre parado junto a mi ex esposa, que no dejaba de mirar mi reloj en lugar de mi cara. No lo admiraba. Lo estaba calculando. Como si tratara de resolver un problema matemático que no quería que nadie supiera que estaba resolviendo. Antes de contarles el resto, quiero que recuerden algo que mi abuela solía decir en su porche de la calle 79 meciéndose en esa vieja silla que crujía desde los tiempos de Eisenhower. Mijo, la gente que grita más fuerte sobre tus fracasos casi siempre es la que más miedo tiene de que les demuestres lo contrario. Tenía razón en muchas cosas. Y tenía razón en esta. Déjenme llevarlos 2 días atrás, a un momento más tranquilo, porque ahí es donde realmente empieza la historia. Era un jueves gris en Chicago, del tipo de cielo que no logra decidir si quiere llover o no. Yo iba en mi camioneta por la Kesore Drive, con el café enfriándose en el portavasos, cuando llegó la invitación a mi teléfono. Mi vieja amiga Fa había sido quien más insistía en que yo fuera. Llevas 8 años reconstruyendo tu vida en silencio, Montrell, me dijo por teléfono, con ese mismo tono directo que tenía desde 10º grado. Ve a esa reunión. No para demostrar nada, solo para cerrar la puerta como se debe. Casi le dije que no. Había construido una vida buena y tranquila, una casa en el Gold Coast, una esposa que me amaba con firmeza y seguridad, un trabajo que de verdad importaba. No necesitaba la aprobación de Titilayo para sentirme un hombre completo. Pero algo en mí quería volver a entrar a ese salón una vez más. No como el hombre que se había ido roto, sino simplemente como yo mismo. Así que ese sábado por la noche me puse un traje gris carbón, sencillo, sin nada llamativo. Manejé solo hasta el Marriott. Ace tenía una reunión de la junta de su fundación que se estaba alargando. Ella dirige un fondo educativo para niños del South Side y del West Side,
un trabajo que le importa más que cualquier gala o reunión. Me dijo que se me uniría allá. El lobby del Marriott olía a flores recién cortadas y a café caro. Un trío de jazz tocaba bajito cerca de los elevadores, algo lento y con mucho metal que hacía sentir que todo el lugar contenía la respiración antes de un espectáculo. Afuera, la lluvia había empezado a golpear suavemente los ventanales que daban a la avenida Michigan, las luces de la calle emborronándose en dorado y rojo sobre el pavimento mojado. Me acomodé el saco frente al espejo del elevador, respiré hondo una vez, y me recordé por qué había venido. No para demostrar nada. Solo para cerrar una puerta que había quedado entreabierta durante 8 largos años. Entré al salón bajo los candelabros dorados y el jazz suave, y la primera cara que vi fue la de Titilayo. Me sonrió como sonríe la gente que cree que ya ganó. Vaya, miren quién decidió aparecer, dijo, acercándose, trago en mano, con la voz alzada lo justo para que todo el salón la oyera. ¿Sigues solo, Montrell? ¿O sigues por ahí dándole al martillo para ganarte la vida, esperando que alguien te note? La miré fijamente a los ojos. Tranquilo. Firme. No, dije. Estoy casado. Por un segundo completo, todo el grupo de viejos compañeros a su alrededor se quedó en silencio. Luego Titilayo soltó una carcajada grande, teatral, del tipo que busca convencer a un salón antes de convencer a la persona que se está riendo. Nadie en ese salón me creyó todavía. No tenía ni idea de que tan equivocados estaban a punto de quedar. Ni que tan rápido. Si alguna vez han vuelto a entrar a un salón lleno de gente que ya los había dado por perdidos, quédense conmigo. Porque lo que pasó después en ese salón es la parte que nadie vio venir. Titilayo echó la cabeza hacia atrás y se rió más fuerte. ¿Casado? ¡Qué gracioso, Montrell! En serio. Se volteó hacia el círculo de viejos compañeros reunidos a su alrededor, como si necesitara testigos para lo que venía. ¿Oyeron esto? Montrell dice que está casado. Un hombre que no pudo construir una vida estable en 8 años, de repente tiene una esposa de la que nadie ha oído hablar jamás. Mantuve la voz firme. Ya van 3 años. 3 años, repitió, como si las palabras le supieran raro en la boca. ¿Y dónde está esa misteriosa esposa esta noche? ¿En casa? ¿O tal vez no existe fuera de tu cabeza? Parado junto a ella había un hombre que no reconocí. Alto, arreglado hasta el último detalle, con un traje que costaba más de lo que le quedaba bien. Corbin. Pronto aprendería su nombre. Lo primero que noté no fue su cara. Fueron sus ojos. No dejaban de bajar hacia mi muñeca, hacia el reloj sencillo de acero que llevaba puesto todos los días desde hacía 6 años. El que había sido de mi padre. No lo miraba como mira un hombre algo que le gusta. Lo miraba como mira un hombre un número que está tratando de calcular. Está terminando una reunión, dije con sencillez. Ya viene. Titilayo agitó la mano como espantando una mosca. Nada, Montrell. Sigue sin nada. Sigue solo, aunque te hayas inventado a alguien para que se siente a tu lado esta noche. Dejé que eso me pasara sin echar raíces. La ira es una mala inquilina. Si la dejas quedarse demasiado tiempo, deja de pagar renta y empieza a destrozar las paredes. Aprendí eso de la manera difícil. Porque la verdad es que las palabras de Titilayo me arrastraron a un lugar donde no me había permitido volver en años. Recordé una noche en el Southside. La lluvia cayendo tan fuerte que rebotaba en el pavimento afuera de un centro de conferencias en el centro de la ciudad. Yo estaba parado bajo una chaqueta delgada, empapado hasta los huesos, esperando a que Titilayo terminara un evento de networking para un programa de certificación que ella quería con muchas ganas. 2 semanas antes había vendido el juego de herramientas de mi abuelo. Las buenas, las de acero. Las mismas con las que me había abierto camino en mis primeros trabajos de construcción. Solo para que ella pudiera pagar la inscripción. Nunca le dije de dónde había salido el dinero. No necesitaba su gratitud. Necesitaba que ella tuviera una oportunidad de algo mejor. Cuando por fin salió esa noche y me vio parado ahí, empapado hasta el alma, no me dio las gracias. Me miró como si yo fuera una molestia y dijo: ¿por qué te ves tan patético ahora mismo? No dije nada entonces. No dije nada casi todas las noches de ese matrimonio. Pensaba que el silencio era paciencia. Ahora sé que no era así. Hubo otras noches como esa, más pequeñas en tamaño pero no en peso. El año en que tomé turnos dobles en una remodelación de bodega en Bridgeport solo para cubrir el depósito del regalo de bodas de su hermana, y ella le dijo a su madre que había sido idea suya, con su propio dinero.
El día de Acción de Gracias en que manejé 4 horas de ida y vuelta para arreglar gratis el calentador de agua de su primo, porque eso hacía quedar bien a la familia, y llegué a casa a un plato frío sobre la mesa y a una puerta de habitación cerrada. Nada de eso se sintió como sacrificio en ese momento. Se sentía como amor. La única forma que conocía para expresarlo. Ahora entiendo que un hombre puede vaciar todo su ser en una copa que alguien más ya decidió no beber. Corbin se inclinó hacia Titilayo y murmuró algo que no alcancé a oír bien. Sus ojos volvieron a mí otra vez. Una mirada rápida, calculadora, que desapareció tan rápido como llegó. Titilayo no pareció notarlo. Estaba demasiado ocupada actuando para un público que poco a poco iba perdiendo el interés. Mi esposa tuvo una reunión que se alargó en el centro, dije de nuevo, con calma. Ya viene. Claro que sí, dijo Titilayo, poniendo los ojos en blanco hacia sus amigas, buscando aprobación. Toda una esposa imaginaria. Eso ya es casi triste, Montrell. Casi. Revisé la hora. La reunión de AC debería haber terminado 20 minutos atrás. Titilayo acababa de humillar a un hombre frente a todo un salón, por una esposa de la que estaba segura que no existía. ¿Equipo Montrell, que se queda callado y deja que la verdad hable por sí sola? ¿O equipo Titilayo, porque al menos dice exactamente lo que piensa? Comenten equipo Montrell o equipo Titilayo. Elijan uno. Estamos contando. Titilayo se volteó hacia mí otra vez, envalentonada por la risa de sus amigas. ¿Sabes cuál es la parte más triste? ¿De verdad pensaste que ibas a llegar a ser alguien? Toda esa palabrería en la escuela sobre construir algo real. Y mírate. El mismo traje cansado, la misma cara cansada. Algunos hombres simplemente no lo tienen dentro. Pensé en todos los años que había pasado creyendo que si trabajaba lo suficientemente duro, lo suficientemente tiempo, lo suficientemente callado, ella finalmente me vería. Pensé en el hombre que solía ser, parado afuera de aquel centro de conferencias bajo la lluvia, creyendo que su valor era algo que tenía que ganarse, una noche empapada y silenciosa a la vez. Ya no era ese hombre. Llevaba mucho tiempo sin serlo. Titilayo simplemente no había recibido la noticia. Existe un tipo particular de cansancio que viene de que alguien te subestime durante tantos años que empieza a sentirse como el clima, algo bajo lo cual simplemente vives en lugar de algo que combates. Yo había dejado de combatirlo hacía mucho tiempo. No porque me hubiera rendido, sino porque había encontrado algo mejor en que gastar mi energía, construir una vida tan estable y tan silenciosa que ya no necesitaba la creencia de nadie para sostenerse en pie. Las palabras de Titilayo esa noche no me hirieron como habrían podido hacerlo 8 años antes. Solo me confirmaron, con claridad, que tan poco había cambiado de su lado del salón, mientras todo había cambiado del mío. Deberías calmarte, dije en voz baja, sin maldad, solo como un hecho. Estás a punto de decir algo que no vas a poder retirar. Se rió de nuevo, pero esta vez con un filo por debajo, un destello de algo incierto cruzando por sus ojos por un segundo, antes de que su actuación volviera a suavizarse. ¿Calmarme? Dijo. Montrell, no tengo absolutamente nada de que calmarme. Tengo mi vida resuelta. Tengo a Corbin. Alcanzó su brazo, jalándolo medio paso más cerca, presentándolo como si fuera una pieza de exhibición. ¿Y tú qué tienes? ¿Un cinturón de herramientas y una esposa imaginaria? Detrás de ella noté a una mujer que reconocí de nuestro último año, Gendayi. De mirada aguda, callada, del tipo de persona que nunca hablaba hasta tener algo que valiera la pena decir. Estaba observando todo el intercambio con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. En la secundaria, ella era la que te decía la verdad sobre tu proyecto de ciencias aunque todos los demás dijeran que estaba bien. Hoy en día trabajaba en auditorías de cumplimiento para una firma que manejaba verificación de proveedores en contratos municipales, del tipo de trabajo que hace que uno note los detalles que la mayoría nunca piensa en buscar. Algunas cosas de una persona no cambian con los años. En ese momento agradecí que esta fuera una de ellas. Cruzó miradas conmigo. No sonrió. Solo hizo el más pequeño de los gestos con la cabeza, como si ya supiera algo que el resto del salón no sabía. Pensé en la voz de Fa por teléfono 2 días antes, diciéndome que fuera a cerrar la puerta como se debe. No había entendido, parado en mi camioneta sobre la Kesore Drive, cuántas puertas en ese salón estaban a punto de abrirse todas al mismo tiempo. Algunas puertas, una vez que finalmente las cruzas, no se cierran en silencio detrás de ti. Se salen de sus bisagras por completo. Cerca de la entrada escuché el murmullo bajo de una puerta abriéndose, pasos sobre mármol,
y un cambio en el aire del salón. Ese tipo particular de silencio que cae sobre una multitud justo antes de voltearse a mirar algo. Titilayo todavía no lo había escuchado. Seguía hablando, seguía riendo, seguía segura de que el suelo bajo sus pies era sólido. Ya no lo era. Alguien acababa de cruzar esa puerta. Y toda la noche de Titilayo estaba a punto de cambiar por eso. Las puertas al fondo del salón se abrieron por completo, y el jazz bajito pareció bajar medio tono más, de la forma en que lo hace un salón cuando decide, sin que se lo digan, que algo importante acaba de entrar. Hace. Llevaba un vestido azul medianoche profundo, sus rizos recogidos en alto, atravesando ese salón como camina la gente que jamás ha necesitado el permiso de un lugar para pertenecer a él. Las cabezas se voltearon. Una mujer cerca de la barra le susurró a su amiga, lo suficientemente fuerte como para que yo lo oyera. ¿Esa es Ace Cain? ¿La que dirige el fondo educativo para las escuelas del South y West Side? Titilayo se volteó a ver lo que todos los demás estaban mirando. Vi el color escurrirse lentamente de su rostro. Ace cruzó el salón directo hacia mí, tomó mi mano entre las suyas, y me dio un beso en la mejilla frente a todos. Perdón por llegar tarde, mi amor, dijo, cálida, sin apuro. La reunión se alargó. La crueldad de Titilayo esa noche nunca fue realmente sobre mí. Era un seguro contra un miedo que había cargado desde que terminó nuestro matrimonio, que haber cambiado a un hombre leal por estatus quizás había sido la peor decisión de su vida. Y necesitaba un salón lleno de testigos que la ayudaran a creer lo contrario. Burlarse de mí en voz alta frente a gente que todavía recordaba nuestra boda no era confianza. Era una actuación para sí misma tanto como para cualquiera que estuviera mirando. Que Ace cruzara esa puerta no fue solo una sorpresa para ella. Fue exactamente el miedo que había pasado 8 años esquivando, finalmente alcanzándola en el único salón del que no podía escapar. La boca de Titilayo se abrió, luego se cerró. Cuando por fin habló, su voz había perdido el filo. ¡Ay! Entonces, ¿tú eres la esposa de Montrell? Antes de que Ace respondiera, se acercó lo suficiente para que solo yo la oyera. Gendayi me llamó en el camino, murmuró. Está aquí. Y acabo de recibir la notificación. El contrato de infraestructura se cerró esta tarde. Esa última firma finalmente llegó. 412 millones. Listo. Sentí que eso se asentaba tranquilo y firme en mi pecho, de la forma en que lo hacen las buenas noticias cuando ya has dejado de necesitar demostrárselas a nadie más que a ti mismo. Ace se enderezó, se volteó hacia Titilayo, y respondió su pregunta directamente. Sin ninguna actuación en ello. Sí, soy su esposa. Y estoy muy orgullosa de mi esposo. Mi esposa. No un rumor, no una invención. Parada justo ahí, en un salón que había pasado los últimos 20 minutos llamándola imaginaria. El salón se quedó casi en silencio. Unos pasos más allá, la copa de champán de alguien se quedó a medio camino de su boca, olvidada. Titilayo trató de recuperarse, forzando una risa que salió delgada y poco convincente. Bueno, eso es maravilloso. No tenía idea de que Montrell tuviera, se detuvo, me miró, luego volvió a mirar a Ace, alguien como tú. La mayoría de la gente no se toma el tiempo de averiguar lo que alguien realmente tiene, dijo Ace, todavía tranquila, todavía cálida, sin malicia en ello. Solo un hecho. Pensé, parado ahí, en la primera vez que conocí a Ace, 3 años y medio atrás, en una recaudación de fondos comunitaria en Bronceville, donde ella firmaba cheques silenciosamente que nadie le había pedido firmar, y resolvía problemas que nadie le había pedido resolver. Tampoco sabía quién era yo esa noche. Simplemente me había visto ayudar a un señor mayor a cargar sillas plegables de vuelta a un closet de suministros después de que terminó el evento, mucho después de que cualquiera que tuviera algo que demostrar ya se hubiera ido a casa. Y me dijo, la mayoría de los hombres se van cuando las cámaras se apagan. Le dije que yo no era la mayoría de los hombres. Ella dijo que me creería cuando lo viera comprobado con el tiempo, no en una sola noche. Le tomó 2 años de martes constantes y sin nada de especial para finalmente creerlo. Eso es algo que nadie en ese salón entendía sobre ninguno de los dos. No habíamos construido lo que teníamos con un solo gesto grandioso. Lo habíamos construido de la misma forma en que yo construía todo lo demás en mi vida, un día honesto a la vez, sin que nadie lo notara, hasta que finalmente alguien lo hizo. Vi que algo cambiaba detrás de los ojos de Titilayo. Todavía no era comprensión total, pero era la primera grieta en la base. Me miró. De verdad me miró. Tal vez por primera vez en 8 años.
Y pude ver que ella estaba haciendo cuentas a las que no tenía acceso. El traje a la medida que no era llamativo, pero tampoco barato. El reloj que Corbin no dejaba de mirar. La mujer parada junto a mí, a quien medio salón reconocía con solo verla. Entonces, dijo Titilayo con cuidado, tanteando el terreno, ¿a qué te dedicas ahora exactamente, Montrell? ¿Sigues en construcción? Dirijo una empresa de construcción e infraestructura, dije con sencillez. Acabamos de cerrar un contrato con la ciudad. No dije el número. No hacía falta. Algunas verdades no necesitan volumen. Solo necesitan tiempo para asentarse. Corbin cambió su peso junto a Titilayo, y por primera vez en toda la noche, se veía genuinamente incómodo. Había pasado toda la velada midiéndome como si fuera un problema a resolver. Y ahora las cuentas ya no le cuadraban como esperaba. Un hombre que se gana la vida leyendo a otras personas sabe el momento exacto en que un salón se le voltea en contra. Corbin lo sabía. Solo que todavía no estaba listo para admitirlo. Se inclinó hacia Titilayo y le dijo algo bajito, solo para ella. Pero alcancé a oír el final. No dijiste nada sobre que él realmente tuviera dinero. Titilayo le lanzó una mirada filosa, una advertencia silenciosa de bajar la voz. Pero ya era tarde. Había escuchado lo suficiente para entender que, fuera lo que Corbin le hubiera prometido, jamás había tomado en cuenta la posibilidad de que yo terminara la noche parado más alto que él. Eso es genial, dijo Titilayo, subiendo la voz una octava de más. De verdad genial, Montrell. Me alegro por ti. No sonaba alegre. Sonaba como una mujer viendo el piso inclinarse lentamente bajo sus tacones. Pensé en la versión de mí mismo que solía pararse en salones como este, esperando exactamente este tipo de validación. El momento en que alguien finalmente se veía impresionado. Solía pensar que ese momento se sentiría como ganar. No fue así. Se sintió como nada en absoluto. Lo cual era su propio tipo de libertad. La mano de Ase seguía cálida en la mía. Al otro lado del salón, Gendayi seguía observando, brazos cruzados, esperando algo. Yo todavía no sabía exactamente qué era lo que ella sabía. Solo sabía, por la expresión en su rostro, que la noche de Titilayo estaba lejos de haber terminado. ¿Saben?, dijo Titilayo, tratando de estabilizarse, forzando alegría de vuelta a su voz. Deberíamos ponernos al día como se debe. A Corbin y a mí nos encantaría oír más sobre el negocio. ¿Verdad, Corbin? Corbin no respondió de inmediato. Seguía mirándome como mira un hombre una puerta que sospecha está a punto de abrirse hacia algo que no quiere cruzar. Miré a Titilayo y por un momento sentí algo cercano a la lástima. No por la mujer que se había burlado de mí 20 minutos antes, sino por la versión de ella que todavía no se había dado cuenta de que tan grande estaba a punto de ponerse ese momento. Había pasado toda la noche construyendo una historia sobre que tan bajo había caído yo, y todavía, incluso ahora, seguía tratando de encontrar la forma de hacer esa historia realidad. Es extraño ver a alguien aferrarse a una versión de ti que dejó de existir hace años, como una persona que sigue buscando un interruptor de luz en un cuarto que no se da cuenta que ya fue remodelado. Todavía no sabe cuánto es lo que no sabe, pensé. Un mesero pasó con una bandeja de champán, y en algún lugar detrás de mí escuché a alguien murmurar el nombre del fondo de becas de nuestra vieja secundaria. El que yo había financiado silenciosamente durante 6 años. El que nadie en ese salón, incluida Titilayo, había conectado jamás con mi nombre. Gendayi también lo había escuchado. Me miró una vez, como pidiendo permiso. Le di el más pequeño de los gestos de vuelta. Fuera lo que fuera que estaba a punto de decir, la noche de Titilayo estaba a punto de ponerse mucho más difícil. Ella pensaba que lo más duro de la velada ya había pasado. No tenía idea de que ni siquiera había empezado. Gendayi no esperó a que la invitaran. Cruzó el salón con el paso firme y sin apuro de alguien que había esperado años por el momento correcto para decir algo en voz alta. Titilayo, dijo, su voz atravesando clara y limpia el círculo de espectadores. Ya basta. Titilayo parpadeó, tomada por sorpresa. Gendayi, esto no te concierne. En realidad sí me concierne. Los brazos de Gendayi seguían cruzados, su tono nivelado, inquebrantable. Porque algunas de nosotras hemos sabido durante años exactamente qué clase de hombre es Montrell, y hemos visto cómo has construido toda una velada fingiendo lo contrario. Hizo una pausa, dejando que el salón se asentara en un silencio total. Lo que la mayoría de la gente en este salón no sabe es que, durante los últimos 6 años, Montrell ha financiado silenciosamente todo el fondo de becas de nuestra vieja secundaria.
Cada uno de esos chicos becados a los que todos han aplaudido en las cenas de exalumnos, ese es él. Nunca puso su nombre en una placa. Nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera a mí. Lo descubrí por accidente revisando el papeleo del fondo la primavera pasada. Una ola se movió entre la multitud, cabezas volteándose, voces cayendo en murmullos. Alguien cerca del fondo dijo: «Espera, ¿ha sido Montreal todo este tiempo?». Sentí algo apretarse y aflojarse en el pecho al mismo tiempo. Pensé en el primer cheque que había escrito 6 años atrás, solo en mi mesa de cocina pasada la medianoche, diciéndome que no necesitaba llevar mi nombre para que importara. Había esperado sentir orgullo al oírlo dicho en voz alta frente a un salón. En cambio, me sentí extrañamente expuesto, como una puerta que había mantenido cerrada por costumbre, abriéndose de golpe sin mi permiso. No busqué el crédito. Nunca lo había hecho. El rostro de Titilayo se había puesto pálido, la boca ligeramente abierta, sin ninguna respuesta lista. Gendayi no había terminado. Se volteó deliberadamente hacia Corbin. «¿Y tú?», dijo, «tal vez quieras quedarte callado en esta próxima parte, porque sé exactamente qué intentaste hacerle a la empresa de Montreal hace 2 años. La oferta falsificada de subcontratista, el papeleo de una empresa fantasma que enrutaste a través de una cuenta de proveedor falsa para tratar de robar de un proyecto municipal. No funcionó porque el equipo de Montreal lo descubrió antes de que llegara a ningún lado. Pero no tengo ninguna duda de que Titilayo lo sabía. ¿Verdad, Titilayo? Lo cubriste». El color abandonó por completo el rostro de Titilayo. Se volteó hacia Corbin, la voz quebrándose. «Me dijiste que eso había sido un malentendido». «¿Dijiste?». «No», dijo Corbin, seco, dando medio paso hacia atrás, distanciándose en tiempo real. «No hagas esto sobre mí ahora mismo». Su mano se había cerrado con fuerza alrededor de su copa, los nudillos pálidos contra el cristal. La calma ensayada se le resbaló del rostro por medio segundo, reemplazada por algo más frío y calculador. Era la misma mirada que había tenido toda la noche estudiando el reloj de Montreal. Un hombre calculando números para una salida, no una disculpa. Una mujer cerca de la mesa de ponche le murmuró a su esposo: «Siempre me pregunté cómo Corbin pagaba ese condominio con solo honorarios de consultoría». Las noticias viajan rápido en un salón que ya decidió dejar de ser educado. Fa apareció a mi lado en algún momento en medio de todo esto, habiendo cruzado el salón en el instante en que las cosas empezaron a desmoronarse. No dijo nada de inmediato, solo se quedó ahí con los brazos cruzados, observando a Titilayo como se observa una tormenta que ya se veía venir desde hace años. «Te dije que cerrar la puerta como se debe podría sacarla de sus bisagras», me murmuró, lo suficientemente bajo para que solo yo la oyera. Casi me reí. Casi. Titilayo, todavía tambaleándose, se volteó hacia el pequeño círculo de viejos compañeros que la habían alentado toda la noche, buscando en sus caras la misma risa que la había respaldado 20 minutos antes. No encontró nada de eso. Algunos ya empezaban a alejarse hacia la barra, de repente muy interesados en refrescar sus tragos. Que Corbin se alejara de ella no fue solo una traición. Confirmó el único miedo que Titilayo nunca había dicho en voz alta, ni siquiera a sí misma, que había dejado atrás la lealtad verdadera por un hombre que nunca había sido leal a nada más que a su propia comodidad. Su deseo más profundo siempre había sido simple: nunca más volver a sentirse como la mujer parada afuera bajo la lluvia, esperando a que la ambición de alguien más la notara. Pero elegir estatus sobre sustancia significaba defender a un hombre que, en el segundo en que el salón se le volteara en contra, no la iba a defender a ella. Esa contradicción fue lo que la quebró frente a todos. No la acusación en sí, sino la prueba de que había construido toda su segunda oportunidad sobre exactamente el tipo de abandono del que pensaba haber escapado. Titilayo se volteó hacia mí, la desesperación reemplazando la arrogancia que la había cargado durante toda la velada. «Montreal, ¿tú sabías esto? Sobre el plan de Corbin, ¿y nunca dijiste nada?». «Lo sabía», dije en voz baja. «Mi equipo legal lo descubrió. Lo manejamos sin necesidad de hacer un escándalo». Me miró como si me estuviera viendo por primera vez en 8 años. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Asé respondió antes de que pudiera hacerlo yo, su voz tranquila pero indudablemente firme. «Porque hay algo más que deberías saber, Titilayo. Montreal sabía sobre ti y Corbin mucho antes de que se presentara el divorcio. Años antes. El salón se quedó tan quieto que pude oír el hielo moviéndose en el vaso de alguien a 3 metros de distancia. Los ojos de Titilayo se abrieron enormes,
luego se llenaron de lágrimas, su compostura finalmente rompiéndose por completo. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo? Asentí una vez. Lo sabía. Entonces, ¿por qué no dijiste algo? ¿Por qué simplemente dejaste que pasara? Porque durante mucho tiempo, dije, mi voz firme, sin rastro de ira, solo la verdad pura, pensé que si me quedaba callado el tiempo suficiente, trabajaba lo suficientemente duro, tú eventualmente me elegirías por tu cuenta. No quería forzarlo. Quería que me vieras. Hice una pausa. Nunca lo hiciste. Y eventualmente, dejé de necesitarlo. Titilayo se volteó hacia Corbin una última vez, su voz quebrándose en algo crudo y desprotegido. Me dijiste que me ibas a dar la vida que Montreal nunca pudo darme. Dijiste que nunca más tendría que preocuparme. ¿Qué pasó con todo eso? Corbin la miró con algo cercano al desprecio. No me eches eso encima ahora mismo. ¿Que no te lo eche encima? Su voz se quebró más fuerte ahora, más allá del punto de importarle quien la escuchara. Mentí por ti. Le dije a mi propia madre que ese condominio era legítimo. Le dije a todos en este salón esta noche que tú eras la mejor opción. Estaba temblando ahora. La copa de champán en su mano temblaba tan fuerte que un poco se derramó sobre su muñeca. No pareció notarlo. Corbin se enderezó el saco, ya medio yéndose en su mente, aunque no todavía con los pies. Eso suena a un problema tuyo, Titilayo. En algún lugar detrás de mí escuché a alguien susurrar, sin maldad, Dios tenga piedad, de esa forma en que lo hace la gente mayor cuando acaba de presenciar un choque en cámara lenta que vieron venir desde kilómetros de distancia. La multitud a su alrededor se había reducido considerablemente. La gente retrocediendo en silencio, alejándose de los escombros. Nadie queriendo estar demasiado cerca cuando el resto se viniera abajo. Algunos de los viejos compañeros que se habían reído más fuerte 20 minutos antes ahora estudiaban sus zapatos, o sus tragos, o el punto medio de la distancia. Cualquier cosa menos la cara de Titilayo. Me quedé ahí con la mano de mi esposa en la mía, y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. No triunfo, no satisfacción. Solo una quietud tranquila y asentada. La sensación de una puerta finalmente cerrándose del todo, después de haber quedado entreabierta durante 8 largos años. Pensé en todas las noches en que había imaginado este momento de otra forma. Me imaginaba diciendo algo cortante, algo que caería como caían sus palabras sobre mí. Parado ahí en ese salón, las palabras nunca llegaron. Y me di cuenta de que no quería que llegaran. Existe una versión de la justicia que grita, y existe una versión que simplemente se queda quieta mientras la verdad hace el trabajo por ti. Había pasado 8 años aprendiendo la diferencia. Titilayo ya no me estaba mirando a mí. Estaba mirando los escombros de su propia velada, esparcidos sobre el piso de mármol de un salón en la avenida Michigan, frente a todos a quienes alguna vez había querido impresionar con tantas ganas. Gendayi dio un paso atrás junto a mí por un momento, su voz baja, solo para nosotros. Probablemente debía haber dicho algo hace años. Lo dijiste exactamente cuando había que decirlo, le dije. Ni un minuto antes. Fa me apretó el hombro una vez, un pequeño gesto sin palabras que dijo más de lo que cualquier discurso podría haber dicho. Algunas amistades no necesitan mucho dicho en voz alta. Solo necesitan a alguien parado a tu lado cuando el suelo se mueve. No sentí la necesidad de decirle nada más a Titilayo. No quedaba nada por demostrar, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. Titilayo había entrado a ese salón segura de exactamente quién había perdido y quién había ganado. Estaba a punto de pasar el resto de la noche aprendiendo que tan equivocada había estado. No me quedé para ver el resto. Me volteé hacia C, y sin que pasara una palabra entre nosotros, ambos entendimos que era hora de irnos. Detrás de mí escuché la voz de Titilayo, ahora más delgada, despojada de cada gota de actuación que había cargado toda la noche. Montreal. Espera. Por favor. Solo espera un segundo. No me volteé. Salimos del Chicago Marriott Downtown, en la Magnificent Mile, hacia una noche clara de octubre. La avenida Michigan tranquila, salvo por algún taxi que pasaba de vez en cuando y el viento suave que venía del lago. Le abrí la puerta del auto a C como siempre lo hago, y manejamos hacia el norte por la Magnificent Mile, pasando las vitrinas que brillaban en dorado bajo la luz de la tarde, hacia casa, en el Gold Coast. Ninguno de los dos habló durante algunas cuadras. Mantuve ambas manos firmes en el volante, viendo las vitrinas iluminadas pasar deslizándose. Una panadería cerrando por la noche, un portero bajo un toldo revisando su teléfono. El Chicago de siempre,
cotidiano, sin la menor idea de lo que acababa de pasar 3 cuadras al sur. Hay algo reconfortante en una ciudad que sigue moviéndose sin importar que acaba de derrumbarse o de unirse dentro de uno de sus salones. Pensé en el padre de Ace entonces, un electricista jubilado que había pasado 30 años cableando casas en el West Side antes de que sus rodillas finalmente lo vencieran. Ella me había dicho una vez, al principio, que no se había enamorado de mí a pesar del cinturón de herramientas. Se había enamorado de mí por él. Porque había crecido viendo a un hombre llegar a casa con las manos encallecidas y llamar a eso un buen día de trabajo. No era nostalgia cuando lo dijo. Era reconocimiento. Ace finalmente rompió el silencio, su mano descansando ligera sobre mi brazo. Nunca me contaste la historia completa, dijo. Sobre saberlo. Sobre la libreta. La miré de reojo. ¿Qué libreta? La que está en el cajón de abajo de tu vieja escritorio, dijo con suavidad. La encontré hace 2 años limpiando el estudio. Páginas y páginas de cosas que Titilayo solía decirte. Cada insulto, cada humillación. Fechadas, casi como si estuvieras llevando un registro. Hizo una pausa. Nunca lo mencioné. No estaba enojada. Simplemente no lo entendía. No hasta esta noche. Mantuve la mirada en el camino un momento antes de responder. No la guardaba para usarla en su contra. La guardaba para no olvidar a quien solía dejar que me definiera. Exhalé lentamente. Cada vez que pensaba en rendirme conmigo mismo, leía una página. No por el dolor de ella. Por el recordatorio. Nunca más. Todavía podía recordar el peso exacto de esa libreta en la palma de mi mano, en noches que no me gusta recordar. Abriendo una página fechada un martes cualquiera, leyéndome sus viejas palabras a mí mismo como una escritura que necesitaba desmentir. Nunca me hizo odiarla. Solo se aseguró de que nunca confundiera su voz con la mía. Ace me apretó la mano. Pudiste haberla tirado esta noche, después de todo eso. Podría hacerlo ahora, dije. Creo que por fin ya no la necesito. Afuera, el viento del lago empujaba una estática tenue por la ventana entreabierta, y ninguno de los dos habló por un momento. Pensé en todas las noches en que esa libreta había sido la única conversación honesta que tenía con alguien. Conmigo mismo, incluido. Extraño, cargar la prueba de tu propio valor durante años sin nunca mostrársela a la única persona que podría haber compartido ese peso. Mi teléfono vibró una vez en el bolsillo de mi saco, en una luz roja sobre la calle Oak. Lo miré por costumbre más que por curiosidad. Un mensaje de un número que no tenía guardado, aunque lo reconocí de inmediato. Titilayo. Lo siento. Por esta noche. Por muchas cosas. Lo miré durante un largo momento, la luz todavía en rojo, los limpiaparabrisas moviéndose una vez sobre un parabrisas que no lo necesitaba. Ace miró de reojo, sin preguntar, solo presente. No tienes que responder eso esta noche, dijo en voz baja. Ni nunca, si no quieres. Lo sé, dije. Puse el teléfono boca abajo en el portavasos. Algunas puertas no necesitan que las cierres de un portazo. Puedes simplemente dejar que se cierren solas, con su propio peso. Y eso también es una forma de respuesta. No dijimos mucho más el resto del camino. Algunos silencios no necesitan llenarse. Ya están completos por sí solos. Las luces de la calle a lo largo de Lake Shore Drive pasaban borrosas en largas líneas doradas. Y en algún lugar más allá de los edificios, apenas podía distinguir la línea oscura del lago contra un cielo todavía más oscuro. Chicago tiene una forma de verse especialmente honesta de noche. Sin ninguna pretensión que quede en ella. Solo el agua y el viento y lo que sea verdad debajo. Bajé la ventana 1 pulgada, lo suficiente para dejar entrar el aire frío del lago. Y algo en eso se sintió como exhalar un aliento que había estado conteniendo desde un salón a 3 millas atrás. Cuando entramos al camino de la casa, la luz del porche estaba encendida, como siempre la deja Ace, cálida y constante contra la oscuridad. Me quedé sentado en el auto un segundo más de lo necesario, solo asimilándolo. La calle tranquila. La casa donde habíamos construido una vida verdadera. Mi esposa esperando a mi lado en lugar de caminar delante de mí. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije, y lo dije en serio. Creo que de verdad lo estoy. Adentro, no encendí las luces de inmediato. Me quedé parado en el pasillo un momento, escuchando a la casa asentarse a mi alrededor, la calefacción encendiéndose en algún lugar abajo, los pequeños sonidos ordinarios de una vida que ya no tenía nada que demostrarle a nadie. Ace fue a poner la tetera,
como hace casi todas las noches, necesitemos té o no. Se trata menos del té y más del ritual, esos 10 minutos tranquilos parados juntos en la cocina antes de que finalmente se le permita terminar al día. Me senté en la mesa de la cocina, la misma vieja mesa de roble de segunda mano que compramos nuestro primer año juntos, la que tiene esa marca tenue de agua cerca del borde que Ase siempre dice que le da carácter. Y pensé en Titilayo parada en ese salón, los escombros de su velada esparcidos a sus pies. Pensé en Corbin alejándose de ella sin pensarlo 2 veces. Pensé en 8 años de silencio, de trabajo callado, de elegir no explicarme ante nadie que ya había decidido quién era yo. Pensé también en el hombre que solía ser en esta misma mesa, cuando estaba en un apartamento más pequeño en el South Side, haciendo cuentas mentales a las 2 de la madrugada, tratando de averiguar cómo estirar un solo sueldo entre las expectativas de 2 personas. Ese hombre no habría creído esta cocina, esta calma, esta mujer al otro lado de la mesa. Sentado ahí, agradecí no haber necesitado que él lo creyera. Solo había necesitado seguir presentándome, una noche ordinaria a la vez, hasta que se volviera lo suficientemente real como para vivir dentro de ella. Pensé en el porche de mi abuela en la calle 79, en la forma en que solía decir que el valor de un hombre vive en lo que construye cuando nadie lo está mirando. Había pasado 8 años poniendo eso a prueba, mitad esperando que no fuera cierto. Sentado en esa mesa firme de roble, finalmente la creí por completo. Ya no como un dicho, sino como algo vivido. Ase puso 2 tazas sobre la mesa, se sentó frente a mí, y no me preguntó nada más esa noche. Solo dejó que el silencio se quedara ahí con nosotros, cómodo y sin apuro, de la forma en que lo hace un buen silencio entre 2 personas que ya se dijeron las partes que importaban. Sentado ahí, con la lámpara de la cocina zumbando bajito, y las manos de Ase envueltas sueltas alrededor de su taza, entendí algo que ese salón nunca vería. Todos los que estuvieron en esa reunión recordarían los jadeos, la cara de Titilayo palideciendo, todo el espectáculo. Pero nada de eso era en realidad la parte que me importaba a mí. Lo que importaba era esto, una cocina tranquila y ordinaria al final de una noche extraordinaria. Una mujer al otro lado de la mesa que nunca había necesitado que le demostrara nada para ganarme su amor, y suficiente paz en mi propio pecho como para no sentir el impulso de repetir ni un solo segundo de lo que acababa de pasar 3 millas al sur de aquí. Simplemente, por fin, estaba en casa. Pero todavía quedaba una conversación pendiente. La que finalmente pondría a descansar los 8 años completos. A la mañana siguiente, me quedé parado en el porche trasero con una taza de café, mirando hacia los árboles unas cuadras más allá que llevan hasta Grand Park. El cielo haciendo ese gris pálido y desteñido que Chicago sabe hacer tan bien en octubre. En algún lugar de la calle, el perro de un vecino le ladró 2 veces al cartero, y luego lo pensó mejor. Sonidos ordinarios. Mañana ordinaria. Del tipo que solía dar por sentado antes de entender que tan poco común es en realidad una mañana en paz. Ase salió unos minutos después, envuelta en ese viejo suéter que se niega a botar sin importar cuántos nuevos le compre, y me entregó una segunda taza, aunque yo ya tenía una enfriándose en la mano. Ella siempre dice que una taza de café fría es solo un recordatorio de bajar el ritmo, no un error que arreglar. Se quedó parada a mi lado un rato antes de hablar. Sabías de la aventura desde hace años, antes del divorcio, dijo en voz baja. Y te quedaste de todas formas. Seguiste intentando. Sí, dije. ¿Por qué? Lo pensé honestamente antes de responder. Porque creía que si era suficientemente exitoso, suficientemente paciente, suficientemente callado, ella eventualmente vería lo que tenía. Pensé que si me probaba a mí mismo, ella finalmente me elegiría de la misma forma en que yo la elegí a ella. Tomé un sorbo lento de café, viendo el vapor enroscarse en el aire frío. Pero en algún punto del camino, dejé de necesitar que ella lo viera. Solo necesitaba verlo yo mismo. Ase me estudió un momento, de esa forma en que lo hace cuando está a punto de hacer la verdadera pregunta detrás de la pregunta. ¿La odias, después de todo? Sonreí, pequeño pero real. La primera sonrisa fácil que creo que me había permitido desde la noche anterior. No, dije. La perdoné hace mucho tiempo. Lo que no había perdonado, no hasta anoche, era la versión de mí mismo que solía creer que tenía que ganarse el derecho a ser amado. El hombre parado bajo la lluvia afuera de aquel centro de conferencias, pensando que los zapatos empapados y una billetera vacía eran el precio de valer algo. Sacudí la cabeza lentamente. Ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Ni a ella, ni a ese salón, ni siquiera a mí mismo. Ase apoyó la cabeza sobre mi hombro, y nos quedamos ahí un largo rato,
el café enfriándose tibio en nuestras manos, viendo el viento moverse entre los árboles hacia Grand Park. La victoria más grande de la noche anterior no había sido ver el mundo de Titilayo desmoronarse en ese salón. No fue la revelación de las becas, ni el fraude de Corbin finalmente saliendo a la luz. Ni siquiera el momento en que Ace entró con ese vestido azul profundo y volteó todas las cabezas del salón. La verdadera victoria fue más silenciosa que todo eso. Fue estar parado en mi propio porche trasero a la mañana siguiente, café en mano, mi esposa a mi lado, finalmente libre de la necesidad de aplausos de nadie. Ningún salón te da eso. Ninguna confrontación, ninguna revelación de becas, ninguna entrada perfectamente calculada con un vestido azul medianoche puede darte ese tipo de paz. Tienes que construirla tú mismo, mañana tras mañana ordinaria, mucho después de que alguien esté mirando para ver si lo harás. Pensé en la libreta que todavía estaba en ese cajón de abajo. Y decidí, parado ahí en el aire frío de la mañana, que finalmente la iba a dejar ir. No con rabia, no como un gesto simbólico para que nadie lo presenciara, sino en silencio, de la forma en que había hecho la mayoría de las cosas que de verdad importaban en mi vida. Algunos capítulos no necesitan un cierre dramático. Solo necesitan que dejes de voltear a releerlos. Esa tarde llamé a Fa para agradecerle como se debía por haberme empujado a ir. ¿Sabías, verdad? Le dije. Que algo así podría pasar. No sabía los detalles, se rió. Solo sabía que finalmente estabas listo para dejar de cargarlo tú solo. Luego, más suave, tu abuela habría estado orgullosa de cómo manejaste ese salón, Montrell. Tranquilo como agua quieta. Ella solía decirme que la paciencia no era lo mismo que no hacer nada, dije. Me tomó unos 20 años entender qué quería decir con eso. La mayoría tardamos 20 años en entender lo que nuestras abuelas decían en unos 10 segundos, dijo Fa, y pude oír la sonrisa en su voz. Así es como funciona la sabiduría. Te espera. Me quedé pensando en eso un rato después de colgar. Algunas herencias no son dinero ni tierras. Algunas de ellas son simplemente la forma en que una persona te enseñó a mantenerte firme cuando todo el salón está esperando a que te rompas. Esta historia nos recuerda que la sanación real rara vez llega con fuegos artificiales. Aparece en pequeños rituales deliberados que ponen tus manos a trabajar antes de que el dolor o la duda tengan oportunidad de crecer sin control. Si esta noche extrañas a alguien, saca la taza descascarada que ambos usaron en aquel viaje al Gran Cañón. Ponla sobre la mesa de la cocina a las 7 y escribe 3 cosas que todavía amas de él en una libreta espiral azul de la farmacia. Si las mañanas de sábado se han sentido demasiado silenciosas desde tu jubilación, invita al nieto más pequeño y hornea algo sencillo en el viejo tazón rojo Pirex de tu madre, usando el mismo rodillo de madera que ya ha sobrevivido 3 cocinas. Si alguien te subestima en la iglesia o en la mesa de cartas, no le debes ni una palabra de defensa. Escríbelo en cambio, dobla la página por la mitad, y guárdala en el cajón donde tienes las tarjetas viejas de cumpleaños. Prueba de que te diste cuenta y elegiste seguir adelante de todas formas. La dignidad, a nuestra edad, no es un discurso. Es un martes dedicado a cuidar tu jardín en lugar de cuidar la opinión que otros tienen de ti. Es el columpio del porche elegido por encima de la discusión, la llamada a tu hermana elegida por encima del impulso de demostrarle algo a alguien que ya se hizo una idea de ti hace años. Montrell no ganó esa noche porque tuviera más dinero del que su exesposa suponía. Ganó porque había construido, en silencio, una vida tan firme, que ya no necesitaba la aprobación de ella para sostenerse en pie. Ese tipo de paz está al alcance de todos nosotros, un pequeño ritual específico a la vez. El alma de estas historias viene de la experiencia humana, la empatía y el valor. La inteligencia artificial solo colaboró en el refinamiento del lenguaje, para que las lecciones atemporales de justicia, compasión y firmeza ante la injusticia pudieran mover y educar a espectadores en todas partes. Equipo de producción, historia y guión por Kim Fung, desarrollo de personajes y conceptualización visual por Chris Nguyen, redacción de guión y adaptación de escenas por David Nguyen, un equipo apasionado dedicado a darle vida a esta historia.